Buenos días, muchachos. Bueno, vamos a continuar con la clase de estudios cuasi experimentales. Habíamos revisado la vez anterior los estudios de brote. En esta ocasión vamos a revisar el estudio de casos y contactos. Este estudio se enmarca, obviamente, en los estudios cuasi experimentales y la definimos también, o la conocemos también, como una intervención comunitaria. Vamos a ver. Como todo estudio cuasi experimental, la definimos porque tiene una exposición y una respuesta. Una exposición a algún padecimiento y una respuesta por parte del sistema de salud, generalmente las áreas de inteligencia o de vigilancia epidemiológica activa. Se parte de una hipótesis para contrastar. ¿Por qué es diferente en este sentido respecto del estudio de brote? Bueno, en el estudio de brote salimos a ubicar los casos y salimos a determinar qué está pasando en la comunidad. Pero aquí no, aquí salimos a partir de un caso, es decir, ya conocemos el caso, ya sabemos qué es el caso, ya fue diagnosticado generalmente también por laboratorio, entonces ya salimos con una hipótesis de trabajo que vamos a contrastar, que es si está habiendo en la localidad o en el área un brote, una epidemia. Y bueno, evidentemente no hay aleatorización. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una intervención en una localidad. Vamos a utilizar el mismo ejemplo que estuvimos utilizando en el estudio de brote, el de queratoconjuntivitis. Como sabemos, como vimos por la queratoconjuntivitis por adenovirus 8, un padecimiento que no tiene vacuna y que no tiene tratamiento específico. En ese sentido habíamos visto muy parecido a la actual epidemia de COVID. Bueno, en el estudio de brote habíamos visto, hay dos momentos. Un estudio hacia atrás, un momento en el que revisamos la información hacia atrás, porque necesitamos establecer quién es el caso primario. En este caso, dentro de estos 4 personas que fueron diagnosticadas, aquí se encontraba el caso índice, es decir, el que nos indicó que había un problema de salud. ¿Por qué necesitamos mirar hacia atrás? Obviamente para determinar el periodo de incubación. Esto nos orienta, por ejemplo, para saber qué tipo de agente es y para determinar la fuente. Recordemos, en un estudio de brote el control de la fuente es toral o medular. De hecho, es uno de los 2 objetivos del estudio de brote. Habíamos visto también, es posible que no encontremos la fuente, si en el caso de una intoxicación alimentaria, por ejemplo, si se acabó el alimento, pues ya no habrá tal fuente, ¿no? Sabremos que ya habría terminado. Sin embargo, para nosotros es trascender. Aún así, como habíamos visto, no siempre determinamos la fuente, así es que generalmente el siguiente objetivo, obviamente también igual de importante, o más de hecho a veces, es que vamos a evitar la presentación de casos. En ese momento entonces el estudio corre hacia adelante y la intención es romper las cadenas. El ejemplo que vemos aquí es un ejemplo de una fuente diseminada, ya lo habíamos platicado, de un brote que se presentó en residentes de oftalmología, como habíamos visto en el estudio anterior. ¿De qué difiere del estudio de casos y contactos? Bueno, habíamos visto que estos casos entre residentes habían generado una gran cantidad de casos en la población, que ahí se fueron a infectar y luego fueron transmitiendo. Habíamos platicado la queratoconjuntivitis, un padecimiento altamente contagioso por un virus, así como el COVID. Aquí partimos de la presencia de un caso primario, un caso identificado, el caso al que vamos a intentar cortarle las cadenas de transmisión que están dirigidas hacia sus contactos. Es decir, este caso para nosotros es un caso primario, un caso índice. Por eso es que en un estudio de casos y contactos no nos interesa qué pasó hacia atrás, porque partimos de ¿Estamos claros? Y el estudio es totalmente prospectivo. Vamos a ver. ¿En qué se basa este estudio? ¿Cuáles son sus objetivos? Bueno, los objetivos principales son prevenir la red de contagios
Ponemos en verde el color red porque estamos asumiendo por primera vez este concepto, red de contagios. Y el segundo es controlar la red de contagios de forma temprana. Vamos a ver, esto hace coincidencia perfecta con aquel modelo ya de mucho tiempo atrás que dice que la enfermedad se divide en un periodo, la historia natural de la enfermedad se divide en un periodo prepatogénico, en un periodo patogénico y en un periodo postpatogénico. En el periodo prepatogénico es cuando la persona está sana, es decir, aquí es donde se da la prevención inicial, o cuando tenemos que controlar la red de contagios de forma temprana, es decir, cuando el paciente o cuando las personas ya están enfermas, aun cuando estén en una etapa asintomática o subclínica. Hemos visto ya en varias ocasiones este comentario. Nosotros asumimos el hecho de que una persona pueda ya estar transmitiendo sin que necesariamente, aclaro, sin que necesariamente tenga signos o síntomas. Es por eso que este es el estudio de prevención, el estudio más preventivo de los estudios epidemiológicos. Recordando que en los estudios cuasi experimentales hacemos un estudio, pero no es observacional, estamos metiendo la mano. Es por eso que no es observacional, estamos haciendo una intervención en un experimento natural, algunos profesores les dicen. ¿Cuál es la metodología de este estudio? Bueno, habíamos visto que en el estudio de brotes se divide en 4 fases. La fase de conocimientos, una fase de toma de decisiones, una fase de la atención del brote y la resolución. En el caso del estudio de casos y contactos, estas fases son una más. Tenemos una fase de conocimiento a partir del caso notificado, en donde tenemos que identificar y confirmar el caso. La mayoría de las veces esto ya sucedió, nos lo dieron confirmado, pero tenemos que salir a campo a confirmarlo. No debemos asumir. Si lo confirmamos, que es la identificación de los casos y los contactos, si no lo confirmamos, ahí se acaba, hay que regresar a la jurisdicción o a la unidad de salud donde estemos laborando para poder revisar qué fue lo que pasó. A lo mejor por ahí se escapó algún nombre, lo que haya sido, no estamos exentos de errores. Pero si lo confirmamos, empezamos a hacer la búsqueda de casos y contactos en el entorno inmediato, de acuerdo a la definición operacional que hizo que este caso fuera sometido a una prueba clínica, en este caso de COVID, de acuerdo a la definición operacional. Hay una siguiente fase que es la construcción de las redes. Vamos a ir hablando de eso poco a poco. En esta fase tenemos que hacer un bloqueo de los contactos primarios del caso y hay que darles aviso del periodo en el que van a estar bloqueados. ¿Qué significa estar bloqueados? Los vamos a inmovilizar, a aislar. De hecho, ese sería el mejor término, aislarlos. Se van a dar actividades de promoción a la salud y se va a instruir a los casos, incluidos también los contactos cuando sea necesario, generalmente así es, sobre signos y síntomas de alarma. Promoción a la salud. Este componente a veces es un poco subvalorado o menospreciado en el trabajo de campo de epidemiología. Sin embargo, es el toral. Nuestros profesores, cuando nos educaron en campo, nos dijeron que no siempre podemos determinar la fuente, que no siempre podemos tener control, no siempre tenemos una vacuna, no siempre tenemos un medicamento, y que teníamos que insistir en esto. ¿Qué es la promoción de la salud? Es sí el lavado de manos, sí la desinfección de áreas, sí el uso de la etiqueta respiratoria, etcétera. Los comportamientos, etcétera. Esto es toral en el caso de COVID. Hay una fase de seguimiento de casos y contactos, que es que de estos que se dan, a los sintomáticos se les tomen muestras. Se den seguimiento, generalmente es por revisitas, pero también puede ser por contactos telefónicos. Se amplía el bloqueo en el caso de que alguien se convierta, a los que se le tomó
aquellos sintomáticos que se les tomó muestra y salieron positivas, en este caso hay que ampliar la red hacia sus contactos, hacia los contactos secundarios, que vendrán a ser los contactos primarios del nuevo caso. Lo vamos a ver un poco más adelante. Si no se convirtió en ningún caso, se liberan a los contactos, evidentemente a los casos también. Si no se convirtió, se les da de alta, se dice en este caso 14 días. Se hace un informe y se da por finalizado esta atención. ¿Por qué es importante este estudio? Como todos los demás, parten de una idea básica de la epidemiología, y es que la enfermedad no se distribuye aleatoriamente. Lo que estamos viendo, lo que estamos viendo en este momento es un resultado del programa MATLAB, donde tiene que ser por medio de un software que nos permita distribuir aleatoriamente una serie de casos en un área geográfica. Sin embargo, esto no se da así. En la comunidad pasa esto, se dan conglomerados. Por supuesto que hay un montón de contactos fuera de los conglomerados. Pero es en los conglomerados donde se trabaja. ¿Por qué? Pues porque ahí hay el mayor riesgo. Estos pacientes que están fuera son de interés, claro que son de interés, sin embargo el mayor problema está aquí y es donde se atiende. Como ya hemos revisado en otros estudios, hay software que nos permiten hacer estos análisis. Miren, aquí se ve mucho más bonito, de quiénes y en dónde están concentrados los problemas. Hoy evidentemente hay casos fuera de ellos, aunque pertenezcan al mismo conglomerado. Sin embargo, la acción aquí nos permite determinar que el efecto se va a romper. Bueno, ¿cómo se ve esto en campo? Este es un ejemplo de una revisión que se hizo, si no mal recuerdo, creo que es de sarampión, ya de hace algún tiempo, de un caso que generó otra serie de casos. Este caso, como vemos aquí, no tiene contacto con todos los conglomerados. Por ejemplo, este caso tiene contacto solamente con este conglomerado, pero a su vez tuvo contacto con este. Sin embargo, cuando cruzamos las redes vemos que también tuvo contacto con también tuvo contacto con también tuvo contacto con donde había tenido contacto. Y bueno, los ejemplos clásicos de los contactos que no están dentro de los conglomerados. ¿Qué nos permite ver esto? Pues nos permite ver como un ejemplo en donde hubiera sido posible cortar una cadena, o mejor dicho, a cuántos casos efectivos genera un solo caso que no es seguido. Bueno, ¿cómo se trabaja esto en campo? Porque es importante saber la teoría y nos vamos a acercar a los ejercicios teóricos en el taller, pero es importante que veamos esto. Ya habíamos visto desde dentro. Hay 3 formas de trabajar, hay más, pero estas son las formas habituales, además son diferencias o adaptaciones de estas en campo. Ya sabíamos, la brigada compacta, que son para las primeras visitas generalmente, o zonas cuando hay muchos casos que van de 2 en 2. Habíamos platicado antes, la enfermera es la coordinadora de la brigada, que está integrada por ella misma y otros 3 promotores de salud. El perfil de estos promotores generalmente es de preparatoria, o es suficiente con eso y una buena instrucción. Y bueno, cuando no se puede que sea una enfermera, una licenciada, puede ser una enfermera general, un técnico en enfermería, pero debe de ser alguien que tenga buen conocimiento, por ejemplo, de toma de muestras, alguien que sí sea del área de salud. Cuando nosotros, la brigada desplegada, bueno, cuando ya se van a segundas visitas, terceras visitas, o ya es necesario empezar a hacer la búsqueda, y es necesario empezar a hacer la búsqueda de los contactos a distancias cortas y medias, la brigada se despliega. Como habíamos platicado, existe una tercera forma de la brigada en campo, que es la brigada acorazada, que es generalmente en áreas de alto riesgo. En este momento, el coordinador generalmente está supervisando la acción de estas 3 brigadas,
y está yendo a a las áreas del siguiente día para ir determinando las áreas de trabajo. Puede estar haciendo trabajos de sensibilización, etcétera, pero es el que está al pendiente de las brigadas. Sin embargo, cuando es necesario que se acorace la brigada, el coordinador tiene que bajar a campo con esa brigada. ¿Por qué es necesario? Bueno, ya lo hemos platicado, que es posible que en algunas comunidades exista un conflicto por la presencia de personal de salud. Es posible. Generalmente las comunidades nos reciben bien, pero puede ser que haya algunos conflictos, los hemos pasado en algunas ocasiones. El coordinador es el que generalmente toma las acciones de negociación. Es muy difícil, muy raro, muy poco común, la verdad, que de manera espontánea la gente salga a evitar el trabajo del personal de salud en campo. La verdad es que eso prácticamente no sucede. Generalmente hay alguien que los está animando, que está coordinando las acciones de resistencia. El coordinador es con quien se entiende este liderazgo social que hay de alguien o alguien que está coordinando esta acción. Generalmente el coordinador es con quien habla. ¿Habla para decirle que tienen que trabajar a fuerza? La respuesta es no. El coordinador lo que hace, lo que van a lo mejor tener que hacer algunos de ustedes, es que habla con esta persona y le dice, nosotros, palabras más, palabras menos, nosotros solo queremos trabajar, venimos a hacer nuestra aportación a la localidad, entendemos que que tengan problemas, sin embargo, si necesitas que te ayudemos, generalmente le deja uno una tarjeta, nuestro teléfono, algún medio de comunicación con nosotros. Sin embargo, si es un problema, no hay problema, tú nos dices y nosotros regresamos. Generalmente, ese mismo líder lo que va a terminar diciéndole, al menos es nuestra experiencia, bueno, mira, está bien, pero por favor que sea aquí, y no vayas a tal lado, y mira, atiéndeme también a estos porque tengo problemas con estos, y generalmente se llega a un acuerdo y se trabaja en campo. Los liderazgos sociales también son para eso, nosotros no los vemos mal, hay que entendernos con ellos, y a veces ellos terminan ayudando a la brigada a trabajar en campo. Puede ser que la localidad no quiera, pero un liderazgo social que te va acompañando generalmente facilita el acceso y sobre todo facilita el respeto a las actividades que les pides que realicen. Esto sucede más habitual de lo que uno cree. ¿Cómo trabaja la brigada? Bueno, a partir del primer caso reportado, en el primer día, confirma obviamente la ubicación del caso y su búsqueda de contactos. Posiblemente le dieron una dirección de acá, ¿no? Es que aquí vive su tía. Y ya la tía te confirma, bueno, sí, pero él vive aquí. A partir de donde vive el caso, se hace una especie de, no es exactamente así, pero sí podemos considerarlo, de bloqueo, buscando casos y contactos de alrededor, una manzana alrededor de la manzana donde se encuentra el caso. Esto se hace en el primer día y la verdad es que 4 brigadistas lo pueden hacer sin problema en una jornada laboral de 6 horas. Obviamente, si este lugar es una unidad habitacional donde cada manzana tiene 70, 80 departamentos y habitaciones, esto será complicado. Sin embargo, recuerden que cuando es el caso de los edificios de ese tipo, un edificio de departamento se considera una manzana. ¿Qué es lo que se encontró en este trabajo de campo? Bueno, este caso, uno de sus contactos, vivía a la siguiente manzana, se volvió caso y lo que encontramos es la red de contactos que tenía este caso y este caso. Este caso, a su vez, tenía una red de contactos de la cual generó otro caso. ¿De acuerdo? Estos eran unos doctores. Generó otro caso. Y de la red de contactos de este caso y de este mismo caso, pues se tenía control. Este mismo caso generó otro caso. Y estos, a su vez, tenían sus contactos. Y ya algo que pasa generalmente en todas las redes es que vemos que partes de los contactos de un contacto son contactos de otros contactos. Es decir, no es infinito el número de personas con las que tenemos contactos. ¿Para qué nos ayuda esto? Bueno, para determinar en dónde se deben cortar las redes
para evitar que estos 4 casos se conviertan en los, no sé, 50 o 60 que hay aquí y estos se sigan expandiendo a su vez. Obviamente, mientras más se expanda al infinito, puede ser un efecto mucho más difícil de controlar, pero cuando se atiende por caso, por eso es que nuestro primer caso lo tomamos como un caso primario o índice, rompemos esta red o la controlamos tempranamente. ¿Qué hace la brigada en campo? Bueno, la brigada en campo hace búsqueda activa de casos que cumplan la definición operacional, como habíamos visto el primer día, y contactos a partir del caso primario. No es como en el estudio de brote, donde vamos barriendo la localidad. No vamos, acá la acción ya es más dirigida, del caso primario o índice, como lo queramos determinar. Se hacen actividades otra vez de promoción de la salud. Esta parte es importante, es enseñarle a la gente, mostrarle a la gente cómo se hacen, desde cómo preparar, por ejemplo, una solución de agua con cloro para desinfectar sus verduras, obviamente, pero también para utilizarla y desinfectar su casa, las áreas donde hay mayor riesgo, ¿no? Ya habíamos platicado, los picaportes, los controles remotos, los celulares, etcétera, ¿no? Esta área es trascendental. No alcanza uno a describir lo importante que es las actividades de promoción a la salud, y esto tiene 2 efectos en la localidad. Uno, es posible que la gente esté viendo en televisión o en algunos otros medios que deba hacer cosas, pero que vaya personal a decirlos, crea generalmente una percepción o una sensación en la localidad. Esto rompe el estrés que hay en la localidad, porque empiezan a sentirse cuidados. Esto sería parte de los antídotos a este ambiente que hay de crispación y de miedo. Cuando la gente empieza a ver a personal desplegado, no es que lo necesite ver diario, empieza a darse cuenta que hay acciones operativas. Esto es importante. Que la gente se sienta cuidada ayuda a que ellos mismos obedezcan las indicaciones que de manera directa esté dando la brigada. Obviamente la brigada también hace toma de muestra y entrega de resultados. ¿En quiénes? En aquellos que se volvieron sintomáticos. Es a todos los contactos, evidentemente no, sino a los que se volvieron sintomáticos, que como vamos a ver más adelante, desde el primer día deben de estar bloqueados. Se dirigen acciones de sanitización, o se enseña a la gente a sanitizar. Han visto todos brigadas de sanitización en las delegaciones, etcétera, donde lo que van haciendo pues es desinfectando las áreas. Se dirigen acciones sociales, cuando es el caso, con la intención de evitar que la gente tenga que salir. ¿Por qué? Porque es importante que estén bloqueados, que estén aislados. Y si les facilitamos esto, va a ser mucho más efectivo. Se da un seguimiento de casos y contactos de manera telefónica, pero generalmente esto sucede de manera física, pero también se puede hacer telefónico. En algunos casos la brigada mismo va determinando eso. Y se les da de alta, como habíamos visto. Una vez que cumplen el periodo en el que deben de estar bajo observación, en ese momento se da de alta a la gente. Puede haber gente que tarde más de los 14 días en presentar la sintomatología. Bueno, todavía podemos hacer algunas reflexiones sobre eso, pero la verdad es que la gran mayoría van a caer en ese periodo. Y una muy importante es el seguimiento y/o la canalización de pacientes con factores de riesgo o sintomatología grave. Ya hemos recibido noticias por parte de las autoridades de salud que una buena cantidad de personas están llegando al hospital demasiado tarde. Los mecanismos de compensación les permiten no sentirse tan mal en los primeros momentos, sobre todo en los que tienen factores de riesgo, que son los que han tenido mayores problemas en este caso. Cuando se crea este vínculo con la brigada, generalmente estas personas lo que hacen es que es a la brigada al que le llaman. Le dicen, oiga, me siento así, asado, y la brigada tiene generalmente mayor capacidad de saber dirigirlo, de tranquilizarlo si es el caso, pero sobre todo en aquellos pacientes, por eso es que se les da seguimiento, dirigirlos lo más tempranamente posible.
Nosotros asumimos que las redes son infinitas. Esto no es cierto en la realidad. No es cierto. Quisiera hacer hincapié en que no son infinitas nuestras redes, porque las redes tienen que ver con nuestros contactos. Entonces, vamos a poner el ejemplo de una red verdadera de nuestra área en este caso va a ser de la área de trabajo, porque son los que podemos identificar. Este es el jefe o nuestra jefe del área laboral, y ella tiene contacto verdadero con sus 2 hijos, con otra persona que vive en su casa, con su asistente, con la jefa de administración, con el contador y conmigo, un servidor. Es decir, es a quien nos da tiempo, tenemos cercanía para trabajar, para hablar, etc. Por supuesto que cuando pasa para entrar a su oficina, saluda a la secretaria, pero no es que tenga contacto con ella. O sea, la saluda a la distancia y da los buenos días. Eso no es un contacto efectivo. Bueno, sin embargo, aquí la jefa de administración, estos son sus contactos, que resulta a su vez que son muchos de los contactos de la jefa. La asistente a su vez tiene contacto con estos mismos, que a su vez tienen contacto. Por ejemplo, el hijo del asistente es contacto con mi hijo. Yo eso no lo sabía. Pero esto es común en las redes, que contactos que no conocemos son contactos que contactos que no conocen el primer contacto son contactos secundarios con otros, pero es la misma red en la práctica. A su vez, pues yo tengo contacto con mis 2 hijos, con mi esposa, con el jefe de administración, con mi jefa, con el contador, con una persona del área administrativa que a su vez tiene contacto con su esposa, con su jefa y con uno de sus colaboradores. Pero hay alguien muy importante aquí. Es el responsable de limpieza. El responsable de limpieza tiene contacto con todos nosotros, convive, se mete a nuestro espacio de trabajo, limpia nuestras áreas, nos saluda, está trabajando al lado de nosotros, platica con nosotros todos los días. Es, digamos que, un contacto común. ¿Qué pasa si este contacto enfermase? Pues se bloquean a sus contactos primarios. ¿Quiénes son sus contactos primarios? Estos que habíamos platicado. ¿Cuántos fueron contactos primarios verdaderos de este individuo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 contactos. Esto es la realidad. No es un invento. Ok. Este contacto, este paciente, esta persona que es la que empezó enferma, dio a su vez, o contagió a su vez, a este que está aquí al contador. Entonces, este contador se vuelve este paciente, esta persona se vuelve el caso, y ya hay que, entonces, estos casos que eran secundarios para se vuelven sus contactos primarios para y los cuales tienen que ser bloqueados. Pero sucede que 3 de ellos ya estaban bloqueados, ¿no? ¿Qué significa el bloqueo en este caso? El seguimiento de los 15 días, el uso de cubreboca, el extremo cuidado en las conductas de etiqueta, de desinfección de las áreas específicas, de ventilación, etc. Ya estaban, como habíamos visto, ya estaban bloqueados. Es decir, el seguimiento de contactos es infinito, la respuesta es no. Ok, vamos a ver porque va a haber varias interpretaciones. Bueno, pero sucede que este es maestro y este es maestro. Y tiene contacto con 30 alumnos, su clase. Bueno, suponiendo que sea el caso, entonces se le da el seguimiento a los 30 alumnos. Los 30 alumnos, claro, estamos hablando de cuando está trabajando en un área cerrada por demasiado tiempo, quizás sí podamos hablar de un contacto efectivo, pero en este momento estamos desmovilizados. En este momento es idónea esta aplicación. Y sin embargo, aun cuando estamos en una aula, si está ventilada, por ejemplo, el contacto efectivo con los alumnos no es tan efectivo. No sé si transmito la idea. Es decir, no es que estemos pegados a ellos, estamos a una distancia suficiente frente al pizarrón,
etcétera. Pero bueno, entendemos que son condiciones distintas. Pero aún si contáramos ese número de contactos, no estamos hablando de un número de contacto infinito. Y a esos, dado que ya están localizados, es más fácil bloquearlos, ¿no? Porque tienen un área de concentración común. Bueno, es importante que analicemos o especifiquemos algunos detalles. En realidad, cuando nosotros hicimos el cambio, tuvimos este contacto que nos generaba estos bloqueos. Al generarse un nuevo caso, en realidad lo que hacemos es un nuevo bloqueo. Pero si lo asumimos, este bloqueo era el más básico, el más obvio. ¿Por qué? Porque son sus contactos y algunos de estos ya estaban bloqueados. Es decir, la extensión al seguimiento de los otros contactos no se vuelve infinita. ¿Por qué es importante saber esto? Bueno, algunas personas piensan que cuando hay un enfermo, en este caso del COVID, existe una especie de espacio donde no conoce uno con quién hubo contacto. Y lo que quiero especificar con esto es que eso, para este tipo de estudio, no tiene tanta importancia. ¿Por qué? Porque no estamos buscando hacia atrás quién fue su fuente. Por supuesto que les podemos preguntar a estos, por supuesto, con quienes habían tenido contacto antes, pero fíjense que pasa algo muy especial en este momento. Nosotros sabemos, porque lo conocimos como probable, que tenía contacto con y aunque puede haber la duda de que si los dos tuvieron contactos con una fuente inicial y desarrolló después, es válida la duda. Generalmente esto no pasa. Si nosotros sabemos que fue infectado por y lo que estamos conociendo es esta posibilidad de infectarse. A ver si lo puedo reforzar la idea. Es importante en un estudio de brote que veamos hacia atrás, que busquemos pero yo tuve contacto ayer con alguien con quien no tuve contacto mañana o hoy. Lo más probable es que no. Lo más probable. ¿Puede haber un número de casos pequeños que no estén en ese supuesto? Obviamente sí. El modelo de probabilidad, ya habíamos platicado, es asintótico y asintótico. Pero la mayor cantidad de contactos son siempre nuestros contactos. Pude haber ido a una plática, claro. Un auditorio de 300 gente, sí, pero la verdad es que ahí el contacto conmigo es mínimo, el contacto será entre los ocupantes, pero no es así, vaya. Generalmente no es así. Por eso es que desde el inicio se empezó a estructuralmente favorecer el distanciamiento, ¿no? No fue contra las personas, ya lo han explicado eso creo que bastante bien. Entonces creo que esto queda más claro. Por supuesto podemos preguntarle hacia atrás, ¿ha tenido contacto con? Eso es válido. Es más válido para un estudio de brote. En el estudio de casos de contactos no hacemos eso porque nosotros empezamos a prevenir hacia adelante. Asumimos que las cadenas de atrás no las podemos romper porque evidentemente nos llevaron a esto, ¿no? Bueno, ¿a qué se parece esto en realidad? ¿Cómo vamos a analizar esto? A ver, quiero introducir esta idea. Nosotros estamos viendo una red. Pero nosotros estamos viendo el evento presentarse. Ya habíamos visto el ejemplo de campo que pusimos que un caso generó otros 3 y uno de los nuevos generó otro caso más. Pero estamos contabilizando en el universo cuántos contactos primarios, cuántos contactos secundarios, cuál es y qué proporción de casos se van enfermando. Y en dónde se deben hacer los bloqueos, porque estos son
los verdaderos, todos son susceptibles, pero estos son los que van a funcionar como verdaderos susceptibles. Por supuesto que si está en una etapa no clínica, pues puede infectar a claro, es verdad eso. Desde aquí se dan medidas para bloquear a y tenga menos contacto con Si las medidas fueron tardías, esto va a estar, la probabilidad de que haya una infección esa. Y nosotros sabemos que puede haber pacientes, como ya lo hemos platicado, que en estado asintomático estén transmitiendo la enfermedad, sí lo sabemos. Sin embargo, también sabemos que es cuando están sintomáticos, cuando tienen la mayor cantidad, están expulsando la mayor cantidad de virus, ¿vale? Y lo que vemos aquí son redes. Entonces, ¿cuál será el análisis? ¿Cómo analizamos un estudio de este tipo? Vamos a ver. Así como vimos que para el estudio de brote utilizamos las medidas de riesgo que utilizamos prácticamente para un corte, obviamente algunas cambian un poco el nombre. Bueno, tenemos una lógica en ese sentido. Pero si somos un poquito más perceptivos, lo que estamos viendo son una especie de árboles en que las probabilidades se distribuyen, ¿no? Y para que se enferme, tiene que haberse enfermado dado que lo infectó, dado que, es decir, hay una condición, ¿no? Y la probabilidad de será el producto de por En la práctica, es así. ¿Dónde habíamos visto algo como esto? Esto se parece déjenme cambiar el color. Espero se vea bien. A veces verán un asterisco, a veces de hecho no verán nada. A veces verán un signo de por. A esto. ¿Se acuerdan de eso? ¿Nos acordamos de esto? A ver, así para que se vea más claro. ¿Nos acordamos de esto? Es que aquí no se ve muy bien. ¿Se acuerdan de cómo se llama Pues sí, el teorema de Bayes. Esta es una probabilidad, perdón, imagino ya las hemos. Es decir, en los estudios que hemos visto hasta ahorita, nosotros determinamos el riesgo como una razón de tasa, razón de proporciones, razón de momios, etc. En el caso de este estudio, el análisis se hace a través de la obtención de la probabilidad, que es en realidad la proporción, eventos exitosos sobre eventos probables, eso ya lo hemos visto, me imagino lo han visto ustedes en sus clases de estadística, no quisiera meterme en esa área para no interrumpir el área del trabajo de la gente de estadística, pero lo que obtenemos son el universo de susceptibles y la probabilidad de contagio. Entonces, conocemos al universo donde se presenta el evento, la probabilidad de contagio
perdón, y a los contactos efectivos, lo que nos permite definir cuál es la dinámica que está presentando la enfermedad en ese grupo poblacional. ¿Por qué es trascendente? Miren, nosotros tenemos un conocimiento general acerca de los padecimientos. Sin embargo, esto de que los padecimientos se comportan diferente en las poblaciones es absolutamente cierto, y es algo con lo que debemos de ser cuidadosos cuando se está trabajando en campo. ¿Por qué? Pues sí, es posible que a lo mejor lleguemos a una localidad donde haya poca gente con factores de riesgo, ¿no? Pero habrá otras en que las mezclas sean diferentes. Entonces no podemos asumir generalmente que todos se van a comportar igual. Cuando vimos la red, por ejemplo, generalmente lo que se hace en las redes es que en los contactos secundarios se determinan los factores de riesgo. En este caso son conocidos, ¿no? Si es diabético, si es hipertenso, etcétera, lo que ustedes ya saben. Pero habitualmente, cada área se va a comportar, aunque tendrán muchas similitudes. Esto es parte de lo que hace el teorema de Bayes, o Bayes, como le quieran decir. Es que nos permite hacer un análisis, general sin perder las particularidades de cada grupo poblacional en el que estemos trabajando. Muy bien, hasta aquí la parte teórica. Espero que podamos continuar en las actividades que tenemos que hacer como talleres, y entonces podamos estar definiendo una serie o respondiendo las dudas que puedan llegar a tener. Son ustedes todos muy amables. Gracias.